Mi nieto de 7 años llevó por error el iPad de trabajo de mi nuera a la escuela. Lo que la maestra, la policía y yo encontramos ahí dentro cambió nuestra vida para siempre. Mire, cuando lo vi, no podía creerlo. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este vídeo, dale like. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Esa mañana, mis queridos, me desperté con la calma familiar de un nuevo día a mis 67 años. Mis mañanas, ya saben, suelen empezar lentas, suavecitas, como un hilito de agua tibia que apenas corre. El radio viejito, ese compañero incansable en la repisa de la cocina, pasaba las noticias con su murmullo constante casi imperceptible. Hoy decían algo de un embotellamiento allá, en el centro de la ciudad, una molestia lejana que no alcanzaba a tocar la paz de mi hogar. El aroma del café recién colado flotaba en el ambiente, prometiendo el consuelo tibio que tanto anhelaba para iniciar la jornada. De repente, el timbre del teléfono agudo rasgó el silencio de mi cocina como un cristal que se quiebra en la noche. Me sobresalté, claro que sí, no pude evitar derramar un poco de café sobre la mesa, una mancha oscura que se extendió rápidamente sobre el mantel de cuadros. Me sequé deprisa las manos en el delantal ya gastado, mi corazón latiendo un poco más rápido de lo habitual, una pequeña punzada de inquietud. ¿Quién podría ser a estas horas? Las llamadas tempranas nunca traen buenas noticias, ¿verdad? Esa es la sabiduría que dan los años. La vida te enseña a reconocer el presagio en las pequeñas cosas. Contesté, con el auricular pegado a mi oído, sintiendo el corazón latiendo un poco más deprisa que un colibrí. Del otro lado de la línea estaba la voz de la maestra Carmen, la que le da clases a Jaime en la primaria Benito Juárez. Su voz temblaba, era apresurada, como si estuviera tratando de contener un ataque de pánico que luchaba por salir. Señora María, necesita venir a la escuela de inmediato, dijo con una urgencia que me heló la sangre. Mi mente, que segundos antes estaba en la placidez de mi café, se paralizó. ¿Pasó algo grave con Jaime? Casi grité, mi voz quebrada por el miedo, por la punzada que sentí en el alma. Sentí que el corazón se me encogía, como si alguien me lo estuviera apretando con una mano invisible y cruel. Miles de ideas horribles, las más espantosas, pasaron por mi cabeza en un instante fugaz. Mis queridos, Dios mío, ¿se cayó? ¿El niño se lastimó en alguna parte? Me imaginé a mi Jaime, mi pequeño Jaime de pelo rizado y ojos vivaces, tirado en algún lugar con las rodillas sangrando, las lágrimas corriendo por sus mejillas, o, peor aún, que había tenido un accidente en el patio, de esos que hacen que el aire se vuelva hielo. La angustia se apoderó de mí con una fuerza brutal. Carmen titubeó, su voz llena de una incomodidad palpable, como si las palabras que quería decir le quemaran la lengua. No es eso, señora, pero tiene que venir para entenderlo. No puedo explicárselo por teléfono. No tuve tiempo de preguntar más, ni siquiera de procesar la extraña cautela en su voz. Mi mente daba vueltas con un solo pensamiento, una orden inquebrantable. Tenía que llegar con Jaime en Jan. Agarré deprisa el rebozo viejo que colgaba detrás de la puerta, ese compañero de mis pesares, sin siquiera apagar la estufa, sin importarme la cafetera que hervía borbotones, el café que se evaporaba. Mi única meta o mi único motor era mi nieto. Corrí, mis queridos, salí corriendo a la calle con las piernas temblando, sí, pero tratando de caminar lo más rápido posible, mis pulmones ardiendo. El mundo a mi alrededor parecía desvanecerse en un segundo. Los colores, los sonidos, todo se volvió borroso, difuso. Solo escuchaba los latidos de mi corazón,
un tambor desbocado, retumbando en mi pecho, resonando en mis oídos. Era un eco sordo, la única melodía en mi desesperada carrera. En el taxi, apretado y con el aroma a ambientador barato. El chofer me miraba por el espejo retrovisor con una curiosidad que me pareció impertinente. ¿Lleva mucha prisa, señora?, preguntó con voz curiosa, casi con un chismorreo velado. No respondí, mis labios apretados en una línea fina, solo negué con la cabeza, mis ojos fijos en el tráfico que se veía por la ventana, un mar de metal y prisa. En mi mente, la imagen de Jaime aparecía una y otra vez, vívida, dolorosa. Ese niño de pelo rizado, con sus manitas chiquitas que siempre apretaban la mía cuando salíamos a caminar, su risa que llenaba mis días. Si algo le pasaba, me dije con un nudo en la garganta, no sé cómo podría seguir viviendo. Jaime es mi luz, mis queridos, la razón por la que todavía me levanto cada mañana con un poco de alegría, aunque la vida ya no sea fácil, aunque la vejez traiga sus propios pesares. Él es mi aliento, mi todo. Cuando el taxi se detuvo frente a la reja de la escuela, la escena que vi me dejó helada, con el aliento atrapado en los pulmones. 2 patrullas estaban estacionadas justo enfrente del patio, con las torretas rojas y azules parpadeando sin parar, intermitentes como cuchilladas en mi corazón, anunciando una tragedia inminente. Algunos padres de familia estaban reunidos cerca, en pequeños grupos, cuchicheando con miradas entre curiosas y preocupadas, como si olieran el miedo en el aire. Escuché de pasada algunas palabras sueltas, fragmentos que se clavaban en mi alma policían aparaton grave. Cada palabra, mis queridos, era como un martillazo en mi cabeza, abriendo aún más la herida de la incertidumbre. Me abrí paso entre la gente, casi corriendo, ignorando sus miradas y sus susurros, hacia la dirección donde presentía, con una certeza dolorosa, que estaba Jaime al entrar en la pequeña oficina. Con su olor a papel viejo y desinfectante, vi a Jaime de inmediato. Estaba hecho bolita en una silla de madera vieja, diminuto, con sus manitas abrazando su mochila, como si fuera lo único que lo protegía del mundo entero, su escudo contra la tormenta. Tenía los ojos rojos e hinchados de tanto llorar, su carita de niño llena de un miedo que me traspasó el alma. Quise correr a abrazarlo, sí, mis queridos, decirle que todo iba a estar bien, que su abuela estaba allí para cuidarlo, pero mis pies se sentían clavados al piso pesados, como plomo, incapaces de moverse. El director, el señor López, se levantó de su escritorio de madera, un hombre canoso de semblante grave, y se acercó a mí. En su rostro mostraba una preocupación sincera, su voz era baja, como un lamento ahogado. Señora María, encontramos que Jaime trajo a clase un dispositivo que contiene cosas muy extrañas, demasiado extrañas, diría yo. Antes de que pudiera entender qué eran esas cosas extrañas, antes de que mi mente pudiera siquiera formarse una idea, la puerta se abrió de golpe. Entró el comandante Herrera, un hombre alto y de rostro serio, con una expresión pétrea que no revelaba ninguna emoción. En sus manos traía un iPad cuidadosamente sellado en una bolsa de plástico transparente, de esas que solo había visto en las películas de policías, esas que anuncian que se ha encontrado una evidencia importante. Me miró directamente a los ojos, con una mirada fría, sin emoción alguna, analizando cada fibra de mi ser. Este es el iPad de trabajo de su mamá, la señora Leticia Ramírez, dijo con voz firme, sin titubeos. Cuando lo encendimos, vimos cosas que creo que debería ver con sus propios ojos en Leticia, a mi nuera, la esposa de Alfredo, mi hijo, de quien siempre estaba orgulloso, la madre que Jaime adoraba con una devoción ciega. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda,
un frío que me llegó hasta los huesos. Leticia trabajaba en una farmacéutica grande, siempre ocupada con juntas y viajes de trabajo, su vida un torbellino de compromisos. iPad. Recordé, sí, lo recordé con una claridad dolorosa, que Jaime me había contado que lo tomó por error del escritorio de su mamá, pensando que era el suyo, para jugar, para ver sus caricaturas. Lo regañé, claro, por descuidado, por andar agarrando cosas que no eran suyas, pero nunca, nunca pensé que las consecuencias serían tan graves. Jamás imaginé la profundidad del abismo que se abriría. Herrera me hizo una seña para que lo siguiera a una pequeña habitación contigua, un cuartito austero y silencioso. Apenas se cerró la puerta, todos los ruidos de afuera, los murmullos de los padres, el sonido lejano de los carros, desaparecieron, engullidos por el silencio. Solo estábamos yo, Herrera, y el iPad, ese objeto ahora siniestro sobre la mesa. Él desbloqueó la pantalla y lo que apareció, mis queridos, hizo que mi mundo se viniera abajo, que los cimientos de mi existencia se tambalearan. Frente a mí no había tareas de matemáticas, ni juegos de niños, ni siquiera las caricaturas que Jaime solía jugar. Era un mundo completamente diferente, un universo oscuro que nunca pensé que existiría en mi familia, en la vida de mi Leticia. Mensajes largos, sí, llenos de palabras melosas, empalagosas, que no eran para Alfredo, no, sino para un hombre llamado Rodrigo. Fotos que se mandaban, no de la familia, no del cumpleaños de Jaime, no de momentos felices, sino imágenes turbias, veladas, llenas de secretos inconfesables, que gritaban traición. Y luego, mis queridos, transacciones bancarias, con cifras enormes, obscenas, moviéndose de un lado a otro, documentos de negocios, complejos, llenos de términos que no podía entender, pero que irradiaban una oscuridad palpable, un aire de ilegalidad. Pasé página tras página, con las manos temblando incontrolablemente, con un nudo en la garganta, mis cuerdas vocales tensas, como si alguien me estuviera ahorcando con una soga invisible. ¿Qué es esto?, susurré con la voz rota, apenas un hilo de aire, mis ojos ardiendo por las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Herrera no respondió de inmediato. Solo me miró con una expresión que era una mezcla extraña entre severa y compasiva, como si viera mi dolor, pero no pudiera hacer nada para aliviarlo. «Estamos investigando», dijo finalmente, su voz grave, cortante, «pero lo que hay aquí indica que la señora Leticia Ramírez está involucrada en actividades ilegales muy graves». «Demasiado graves, señora María». Me dejé caer en la silla, sintiendo que mi cuerpo no tenía ni una pizca de fuerza. Mis rodillas flaquearon, mi cabeza zumbaba a Leticia, la nuera que yo creía que era la mujer perfecta. Sí, la trabajadora, atenta, cariñosa, la madre ejemplar con su esposo y su hijo. Recordé, con una punzada en el pecho, las noches en que cocinaba para todos, la forma en que le sonreía a Jaime, cómo tomaba la mano de Alfredo. Todo eso ahora parecía una farsa cruel, una mentira elaborada con precisión. Pensé en Alfredo, mi hijo, ese hombre bueno que le había entregado todo su corazón a su esposa con una fe trasiega, una confianza inquebrantable, y en Jaime, mi niño, ese niño inocente que ahora estaba sentado afuera, asustado, sin entender qué pasaba, con sus pequeños ojos llenos de confusión. La voz grave y fría del comandante Herrera sonó como un corte, una estocada, sacándome de mi aturdimiento, de mi dolor. «Vamos a retener este dispositivo para la investigación». «No puede llevárselo»,
Me quedé ahí, mis queridos, con las manos aún temblorosas, asintiendo como un autómata, una marioneta sin voluntad. En mi cabeza las imágenes del iPad seguían dando vueltas obsesivas, los mensajes, las cifras, los secretos que nunca, jamás imaginé que aparecerían en mi familia. Quería preguntar más, quería entender por qué, pero tenía la garganta seca, áspera. No podía decir ni una palabra. Mis labios sellados por el shock. Un policía joven, con el uniforme impecable y una expresión seria, entró con una carpeta en la mano. Leyó con voz monótona, sin emoción, como si estuviera completando un trámite de rutina, sin comprender la magnitud del drama que se desarrollaba. Evidencia incautada en la escuela primaria Benito Juárez del alumno Jaime Ortega. Un dispositivo iPad, número de serie. Dejé de escuchar, mis oídos se cerraron a su voz. Solo sentí cómo me temblaban las manos al tomar la pluma para firmar el acta. Una acción mecánica, vacía. Mi firma salió chueca, sí, mis queridos. Un garabato ilegible que reflejaba el caos, la tormenta que se desataba en mi mente. Jaime, mi niño inocente. Ahora estaba metido en un enredo que ni yo, una mujer de 67 años con experiencia de vida, con las canas de los años, podía comprender en toda su terrible dimensión. Una mujer policía, delgadita y de voz suave, se acercó a Jaime, su rostro dulce, tratando de ofrecerle un poco de consuelo. «A ver, campeón, ¿me acompañas al patio un ratito?», le dijo, tratando de sonreír para calmarlo, para disipar un poco el miedo en sus ojos. Jaime me miró con los ojos todavía rojos, llenos de lágrimas contenidas, y luego, obediente, con la resignación de un niño asustado, tomó la mano de la oficial y se fue. Al ver su pequeña espalda alejarse, sentí que el corazón se me estrujaba, se encogía hasta volverse una mota. Apenas tiene 7 años, mis queridos. A esta hora debería estar corriendo con sus amigos, riendo, jugando, no acurrucado en la dirección, rodeado de policías, con el alma asustada. La maestra Carmen estaba cerca, con las manos entrelazadas, la mirada llena de culpa y remordimiento. «Lo siento mucho, señora María», dijo con voz temblorosa. La pobre, con los ojos llenos de culpa. Yo la miré, mis queridos, queriendo decirle que no la culpaba, que ella era solo una pieza en esta terrible y confusa trama. Pero solo asentí levemente, mis fuerzas agotadas, mis labios sellados por el dolor. En mi cabeza todo era un nudo apretado, un ovillo de pensamientos retorcidos. Leticia, mi nuera, a quien yo confiaba ciegamente, a quien consideraba una madre y esposa ejemplar, ahora estaba relacionada con cosas tan oscuras, tan gipusivas, que no me atrevía ni a pensar en ellas al salir de la oficina. Con el alma en carne viva, escuché de reojo a los policías susurrar entre ellos, sus voces bajas, pero sus palabras se clavaron en mí como navajas más afiladas que cualquier otra. Un nombre se repetía una y otra vez, como un eco macabro en mi corazón herido: Rodrigo Salgado. No sabía quién era, mis queridos, pero ese nombre me dio un escalofrío que me recorrió de la cabeza a los pies, como una ráfaga de viento helado en pleno verano. Era como una sombra, una amenaza tangible que aún no podía ver con claridad, pero que ya me envolvía con su frío abrazo. Tomé con fuerza la mano de Jaime, que seguía con los ojos vidriosos, y lo saqué de la escuela. El grupo de padres seguía ahí, mis queridos,
como buitres curiosos, sus miradas indiscretas siguiéndonos, sus susurros volando a nuestro alrededor. Agaché la cabeza, sí, mis queridos, agaché la cabeza y apuré el paso, deseando con toda mi alma que la tierra me tragara. Solo quería escapar de esas miradas juiciosas, de esa atmósfera cargada de chismes y morbo. En el taxi, de regreso a casa, con el silencio pesado entre nosotros, el chofer nos miró por el retrovisor. «Estos tiempos están de miedo», dijo, chasqueando la lengua con un tono de fastidio y una pizca de temor. «Los niños ya traen cada cosa rara a la escuela». No respondí, solo apreté más fuerte la mano de Jaime. Su pequeña mano en la mía era mi único ancla. El niño iba en silencio, con la vista perdida en la ventana, un paisaje borroso para sus ojos cansados, pero yo sabía que en su pequeño corazón había miedo. Un miedo que no entendía, pero sentía con una claridad desgarradora. «Abue», dijo de pronto, con un hilito de voz que apenas se oía. Yo no quería agarrar el iPad de mi mamá. Lo abracé, mis queridos, tratando de contener las lágrimas que me ahogaban. «No te preocupes, mi amor», le susurré. Mi voz apenas un murmullo. «No es tu culpa». Pero por dentro una verdad fría se abría paso. Esto iba mucho más allá de una simple confusión, de un error inocente de niño. Esto era un abismo, un pozo sin fondo. Al llegar a la casa se sentía vacía y fría, mis queridos, como si el alma se hubiera ido de sus paredes. Alfredo, mi hijo, se había ido a trabajar desde temprano, sumergido en su rutina, ignorante de la tormenta que se desataba. Solo estábamos Jaime y yo, en un silencio pesado que oprimía el pecho. Le preparé rápidamente un té de manzanilla, esperando que el aroma suave, el vapor cálido, lo calmara un poco, le diera un respiro a su corazón asustado. Jaime se sentó en la mesa de la cocina, abrazando la taza con sus manitas. Pero su mirada seguía perdida, ausente, en un mundo de sombras que no comprendía. «Abue, ¿qué le van a hacer al iPad de mi mamá?», preguntó, su voz tenue, llena de incertidumbre. No supe qué responderle, mis queridos. Solo le acaricié la cabeza y le dije, con una promesa que no sabía si podría cumplir: «No te preocupes, yo voy a arreglar todo». Sobre la mesa, el acta de incautación de evidencia seguía ahí, un recordatorio cruel de la realidad. Mi firma temblorosa, un garabato imperfecto, era como un eco del caos que reinaba en mi mente. Tomé el teléfono y le marqué a Alfredo, un timbre, 2 timbres, y luego solo el tono de ocupado. Mi hijo no contestaba, su voz inalcanzable, su presencia lejana. Pensé en marcarle a Leticia. Sí, lo pensé, pero mi mano se detuvo, como si una fuerza invisible la inmovilizara. La imagen seria del comandante Herrera, los mensajes, las fotos en el iPad, todo apareció tan claro en mi mente, tan vívido, que no me atrevía a enfrentarla. No me atrevía a preguntarle qué estaba ocultando, qué mundos oscuros habitaban en su corazón. Por la tarde, mis queridos, mandé a Jaime a casa de doña Rosa, mi buena vecina de toda la vida. «Voy al súper un ratito», le mentí, solo para tener un momento a solas para poder respirar el aire de mi propia angustia. Pero en lugar de ir al mercado, caminé sin rumbo por las calles de siempre. Esas calles que antes me daban consuelo, ahora eran un laberinto de mis propios pensamientos. Las imágenes del iPad no dejaban de dar vueltas en mi cabeza, como un carrusel macabro que no se detenía. Los mensajes melosos, las cifras enormes, los documentos llenos de secretos, todo se repetía sin cesar, torturándome. Me detuve junto a un árbol, recargándome en su tronco viejo, áspero, tratando de respirar hondo,
de calmar la tormenta que llevaba dentro. Pero el miedo, mis queridos, se aferraba a mí como una sombra pegajosa que no se iba, que me seguía a cada paso. Pensé en Alfredo, en mi hijo, en los años que habíamos pasado juntos, en los sacrificios que habíamos hecho. Cuando mi esposo murió, Alfredo fue el único que estuvo a mi lado, mi apoyo, mi roca, y ahora yo tenía que decirle la verdad, que la esposa que amaba, la madre de su hijo, podría estar viviendo una vida completamente diferente, una vida de engaño. Me dolía el alma, mis queridos. Me dolía hasta el tuétano. No quería romper la felicidad de mi hijo, esa ilusión tan frágil, pero tampoco podía dejar que Jaime creciera en una familia llena de mentiras, de secretos que lo consumirían. Esa noche, cuando Alfredo llegó a casa, con el cansancio pintado en su rostro, supe que no podía quedarme callada más tiempo. Tenía que decirle la verdad a mi hijo, por muy dolorosa que fuera. Me senté en la mesa del comedor, sosteniendo una taza de té de manzanilla ya frío, viendo a Alfredo comer en silencio cada cucharada, ajeno al volcán que se preparaba para estallar. Jaime ya había cenado y estaba jugando con sus carritos en un rincón de la sala, su inocencia ajena al drama que se cocinaba. Leticia seguía ahí, actuando su papel de esposa y madre perfecta, esa máscara que tan bien sabía usar. Limpiaba la mesa, sonreía con dulzura, platicaba con Jaime sobre la tarea como si nada hubiera pasado, como si el mundo no se estuviera derrumbando a sus pies. Al verla, no pude evitar un escalofrío. ¿Cómo podía alguien actuar tan bien, mis queridos, cuando apenas unas horas antes yo había visto sus terribles secretos en ese iPad? Traté de mantener la calma, de que mi mirada no revelara la sospecha que me quemaba por dentro, ese fuego que me consumía. Esperé a que Leticia se metiera al baño. Sí, mis queridos, esperé a que el sonido del agua corriendo llenara la casa, ahogando cualquier otro ruido. Entonces me levanté y jalé a Alfredo hacia el balcón, con una urgencia que no podía disimular. El aire fresco de la noche soplaba, trayendo el olor a eucalipto del patio del vecino, un aroma familiar en medio de la extrañeza. Alfredo me miró con los ojos cansados, la frente arrugada por la preocupación. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Y por qué está tan tensa?», me preguntó con su voz grave, su tono suave. Respiré hondo, mis queridos, tratando de ordenar mis pensamientos, de encontrar las palabras exactas para no destrozarlo por completo. Era mi hijo, a quien había criado, a quien había visto crecer, a quien amaba más que a mi propia vida. ¿Cómo iba a decirle que la mujer que amaba, la madre de su hijo, podría estarlo traicionando, que su familia estaba a punto de romperse en mil pedazos? «Alfredo», empecé con la voz temblorosa, casi inaudible hoy, en la escuela de Jaime. Vi cosas que no quiero creer, pero no puedo no decírtelo. Le conté todo, mis queridos, desde la llamada de pánico de la maestra Carmen, la escena de las patrullas frente a la escuela, hasta lo que vi en el iPad de Leticia, los mensajes cariñosos, las transacciones bancarias, los documentos secretos. Se lo solté todo de un tirón, como si al detenerme, al vacilar un segundo, no fuera a tener el valor para continuar. Lo vi con mis propios ojos, Alfredo. La policía está investigando y mencionaron un nombre: Rodrigo Salgado. Alfredo frunció el ceño. Su mirada se llenó de confusión, de una mezcla de desconcierto y desagrado, pero luego sacudió la cabeza, como queriendo alejar mis palabras, como si fueran moscas molestas. «Mamá, eso es absurdo», dijo con la voz llena de incredulidad, con una convicción que me partió el alma. «Leticia es mi esposa, la mamá de Jaime. Ella nunca haría algo así. Seguro es una confusión. Alguien pudo haber usado su iPad
¿O es una broma de muy mal gusto? Le tomé la mano, mis queridos, tratando de que mi voz sonara tranquila, aunque mi corazón latía con una fuerza desbocada a punto de salírseme del pecho. Alfredo, yo tampoco quiero creerlo, pero vi los mensajes, las fotos, las cifras. La policía se quedó con el iPad como evidencia. Tienes que creerme. La paciencia de Alfredo pareció agotarse en ese instante. Soltó mi mano bruscamente. Con un gesto de impaciencia, aventó el cigarro que traía al suelo y sus ojos brillaron de coraje, de una rabia contenida que me heló la sangre. Mamá está tratando de que dude de mi propia esposa, me gritó con un tono más alto del que jamás le había escuchado, un grito que me taladró el alma. ¿No ve lo cansado que estoy? Trabajo todo el día para mantener a mi familia, y ahora quiere que crea que Leticia me engaña. Ya no quiero escuchar más. Sus palabras fueron como una puñalada, mis queridos, una estocada directa a mi corazón. Es de gritarle, sacudirlo, para que reaccionara, para que abriera los ojos a la verdad que se presentaba ante él. Pero me quedé ahí, impotente, viendo a mi hijo darme la espalda y entrar a la casa, dejando mi alma en pedazos en el balcón. Justo en ese momento, la puerta del baño se abrió. Leticia salió con el pelo todavía húmedo, envuelta en una toalla sobre los hombros, su piel reluciente. Nos miró a Alfredo y a mí con una expresión de sorpresa, sí, de una falsa sorpresa que me hirió más que cualquier otra cosa. ¿Qué pasa, mi amor?, preguntó con su voz suave, esa voz melosa que también conocía, pero noté un destello de tensión en ella, un temblor casi imperceptible que delató su inquietud. Alfredo se volteó hacia su esposa y su mirada se suavizó al instante, como si todas sus dudas, todos sus temores se hubieran desvanecido en un segundo, disipados por su sola presencia. Nada, mi vida, dijo con voz ligera, casi despreocupada. Mi mamá, que se preocupa de más, yo siempre confío en ti. Leticia sonrió, mis queridos, una sonrisa perfecta, inmaculada, como si no hubiera una sola mancha en su alma. Pero alcancé a ver un fugaz instante de pánico en sus ojos, un parpadeo de terror, antes de que lo cubriera con su falsa dulzura, con esa máscara que también llevaba. Mamá, ¿por qué piensa eso de mí?, dijo con la voz entrecortada, como si contuviera las lágrimas, como si mi insinuación la hubiera herido profundamente. ¿Hice algo malo? Quise gritar, desenmascararla en ese mismo instante, arrojarle la verdad a la cara, pero me quedé callada. Sus palabras eran parte de una obra de teatro, y yo sabía que no podía ganarle en ese juego, no ahora, no en ese momento, con Alfredo ciego a la realidad. La cena de esa noche fue pesada como el plomo, mis queridos. Cada bocado un trago amargo. Comimos en silencio, un silencio cargado de tensión que se cortaba con un cuchillo. Solo se escuchaba el ruido de las cucharas contra los platos y la televisión con las noticias en la sala. Un murmullo lejano que no rompía el ambiente. Jaime, sensible como todos los niños, sintió la tensión, el aire pesado que se respiraba. Me miró y luego a su papá y preguntó en voz baja, ¿papá y mamá se pelearon? Alfredo lo jaló rápidamente hacia él, acariciándole la cabeza con ternura. No, campeón, todo está bien, dijo, pero su voz temblaba como si ni él mismo se lo creyera. Leticia recogió los platos en silencio, mis queridos, pero no con la calma de siempre, mirándome de reojo de vez en cuando, con esa expresión que ya no era la de una nuera, sino una advertencia silenciosa, un aviso velado de que me estaba estudiando, que sabía, o al menos intuía,
que algo había cambiado entre nosotras. Intenté actuar normal, le serví más agua a Jaime, le sonreí con la boca, pero por dentro tenía una tormenta desatada, un huracán de sospechas y temores que me consumía. Sabía que me estaba analizando, tratando de adivinar cuánto sabía yo de sus oscuros tejemanejes. Después de cenar, Leticia se levantó de repente con una excusa tan vaga como las mentiras que empezaba a descubrirse. Tengo algo urgente del trabajo, tengo que salir un momento. Se puso su abrigo, uno de esos elegantes que le cubrían hasta las rodillas, tomó su bolsa y se fue, antes de que pudiera decir algo, antes de que pudiera objetar. Alfredo solo asintió, mis queridos, con la resignación de un hombre que ya está acostumbrado a las salidas inesperadas de su esposa, a sus ausencias inexplicables que se habían vuelto la norma. Me quedé junto a la ventana, observando cómo la figura de Leticia se perdía bajo la luz tenue de la calle que apenas alcanzaba a iluminar la oscuridad de la noche. La vi detenerse en la esquina, sí, mis queridos. La vi sacar su teléfono con un movimiento furtivo. Su voz, aunque baja, casi inaudible, llegó hasta mí a través de la ventana entreabierta, como un soplo helado que me caló los huesos. Rodrigo susurró con un tono lleno de angustia, de desesperación. Me quedé paralizada, mis queridos, con el corazón a 1000 por hora, latiendo con una fuerza ensordecedora. Ese nombre otra vez, como un fantasma que se materializaba de nuevo, confirmando con una certeza dolorosa que lo que vi en el iPad no era una confusión, no era un error. Esa noche, cuando Jaime ya dormía, vencido por el cansancio y el miedo de los días pasados, me senté sola en la cocina, bajo la luz tenue que iluminaba mi rostro, mascando cada guajugao, cada línea de preocupación. El miedo seguía aferrado a mí, mis queridos, pero mezclado con él, había una determinación feroz que me encendía el alma. No podía dejar que mi familia se rompiera en pedazos, no podía permitir que Jaime creciera en un mundo de mentiras, de engaños. Sabía que tenía que hacer algo, aunque eso significara enfrentar la verdad más dolorosa, la que me arrancaría el corazón. A la mañana siguiente, mientras tendía la ropa en el patio, mis manos moviéndose con la costumbre de los años, el teléfono vibró en la bolsa de mi delantal, rompiendo el silencio que había logrado construir. Me sequé las manos deprisa, sintiendo el corazón latir con fuerza al ver el número del comandante Herrera en la pantalla. Señora María, necesitamos que venga a la comandancia de inmediato para darnos más información, dijo su voz seria, sin rodeos, sin concesiones. Asentí, aunque no podía verme, y respondí con voz firme, aunque por dentro temblaba. Voy para allá. Entré corriendo a la casa, mis queridos. Revisé que Jaime estuviera jugando con su rompecabezas en la sala, un inocente juego que lo mantenía alejado de la oscuridad que se cernía sobre nosotros. El niño levantó la vista y me regaló una sonrisa inocente, pero sus ojos todavía tenían un dejo de la confusión de ayer, una sombra de miedo que no lograba disipar. ¿A dónde vas, abue?, preguntó con su vocecita. Le acaricié la cabeza, forzando una sonrisa que no me llegaba a los ojos. Voy a hacer un mandado, mi amor. Pórtate bien. Le voy a pedir a doña Rosa que te cuide. Jaime asintió, mis queridos, pero sé que sintió mi inquietud, la prisa en mis movimientos, el temblor en mi voz. Fui a casa de doña Rosa, la vecina que ha estado con mi familia por tantos años, testigo de alegrías y tristezas, confidente de mis pesares. Estaba regando sus macetas en el patio, sus plantas floreciendo, ajenas a la tormenta que se avecinaba. Su cabello canoso asomándose bajo un sombrero de paja, su espalda encorvada por los años. Rosa, ¿me puedes cuidar a Jaime un ratito, por favor?, le dije, tratando de mantener la calma.
de que mi voz no delatara el pánico que me ahogaba. Doña Rosa me miró con los ojos llenos de preocupación, de esa sabiduría que dan los años y la experiencia de vida. María, en algo no anda bien, ¿verdad? Te he visto muy tensa desde ayer. Si algo te pasa, dímelo. No te lo guardes, que los secretos pesan. Negué con la cabeza, no quería meterla en este lío peligroso, en esta maraña de corrupción que amenazaba con devorar a mi familia. Son cosas mías. No te preocupes. Doña Rosa asintió, pero sé que no me creyó, que vio a través de mi mentira piadosa. La comandancia de policía, mis queridos, era un lugar ruidoso y ajetreado, con un aire denso que olía a sudor y papel viejo, a miedo y burocracia. Un oficial joven, con una cara de niño, me guió por un pasillo largo, con las paredes desnudas y el piso de granito frío. El eco de mis zapatos resonaba en el silencio, llevando mis pasos hacia una pequeña sala de juntas, con vidrios polarizados que ocultaban las miradas curiosas de afuera, pero que no podían ocultar la solemnidad que reinaba dentro. El comandante Herrera estaba de pie, con los brazos cruzados, la misma mirada seria de ayer, inmutable. Sentada a su lado había una mujer de mediana edad, de aspecto inteligente y decidida, vestida con un traje sastre azul oscuro que le confería una autoridad indiscutible. Se levantó y me estrechó la mano con firmeza y confianza. Su apretón era un mensaje claro de su determinación. «Soy la fiscal Fernanda Cruzan», se presentó con voz clara y decidida. «Yo llevaré este caso». La fiscal Cruz deslizó hacia mí una carpeta gruesa, sí, mis queridos, llena de hojas impresas con letras, números e imágenes. Una evidencia tangible de la traición. «Esto es lo que extrajimos del iPad de su nuera», dijo señalando un nombre resaltado en la primera página, con una precisión que me heló la sangre. «Rodrigo Salgado». Él es el director de una gran corporación farmacéutica, pero también es el principal sospechoso en un caso que hemos estado siguiendo desde hace mucho tiempo, un caso que ha causado estragos en la vida de muchas personas. Pasé las páginas, mis queridos, sintiendo mi corazón latir más fuerte a cada revelación, como un tambor de guerra. Vi las cifras de las transacciones bancarias, millones de pesos moviéndose entre cuentas nacionales y extranjeras, un flujo constante de dinero ilícito, correos electrónicos intercambiados con un lenguaje seco y profesional, pero que escondían algo turbio, algo siniestro que no lograba entender del todo, pero que irradiaba maldad. Pero lo que me dejó sin aliento, mis queridos, lo que me clavó un puñal en el alma, fueron los documentos internos sobre contratos inflados y la producción de medicamentos falsos. Vi fotos de una fábrica con chimeneas que arrojaban un humo negro y espeso, tan denso que parecía ahogar el aire, y un río de agua oscura que desembocaba directamente en el río cerca de Guadalajara, el mismo río donde los niños del barrio, incluido mi Jaime, solían meterse a nadar en los días de calor, en busca de un poco de alivio. Recordé, mis queridos, las tardes en que Jaime volvía a casa con el pelo empapado, contándome emocionado que había atrapado un pececito con sus propias manos, con la inocencia de un niño. La idea de que esa agua, la misma agua donde mi nieto jugaba, pudiera estar envenenada, me hizo estremecer hasta el alma, y apreté el borde de la mesa con fuerza, sintiendo el filo de la injusticia. La fiscal Cruz me observaba. Su mirada era a la vez severa y comprensiva, como si entendiera mi dolor, pero también exigiera mi fortaleza. «Hemos estado siguiendo a Salgado por mucho tiempo, señora María, pero no teníamos pruebas directas», explicó. «El iPad de su nuera es la clave. Contiene
todo lo que necesitamos para desmantelar esta red, para acabar con la podredumbre. Asentí, pero mi mente daba vueltas. Mis pensamientos eran un torbellino de emociones. Leticia, a quien yo consideraba como una hija, estaba involucrada en algo tan horrible, tan cruel. Quería preguntar ¿por qué? Quería entender cómo pudo traicionar a su familia, a su propio hijo, pero tenía un nudo en la garganta y no podía hablar. Mis labios sellados por el shock y el dolor. Herrera intervino. Su voz se tornó más grave, llena de advertencia, de una seriedad que me heló la sangre. Pero esto también significa que usted y su nieto están en peligro. Si Salgado o alguien de su red se entera de que usted ha visto esto, no se quedarán de brazos cruzados. No dudará en silenciarla. Sus palabras fueron como un balde de agua fría, mis queridos, que me empapó hasta los huesos. Me quedé inmóvil, con las manos heladas entrelazadas, sintiendo el miedo recorrer todo mi cuerpo. Un escalofrío que me llegó hasta el alma. Pensé en Jaime, en su sonrisa inocente, en Alfredo, que seguía ciegamente enamorado de su esposa, ajeno al peligro que se cernía sobre nosotros. Si ellos se enteraban de que yo estaba cooperando con la policía, ¿qué pasaría? La pregunta se quedó suspendida en el aire, sin respuesta, y me atormentó hasta el alma. Salí de la comandancia con la cabeza pesada como el plomo, mis queridos. Afuera, unos reporteros rodeaban a otro sospechoso con micrófonos por todas partes y flashes de cámaras disparándose sin parar. Un espectáculo macabro que solo buscaba el morbo. Me bajé el ala del sombrero y caminé rápido entre la multitud, rezando para que nadie me reconociera, para que mi rostro no quedara grabado en la memoria de nadie. En el camión de regreso a casa me acurruqué en un asiento de la esquina, mirando por la ventana sin ver nada más que imágenes borrosas de la ciudad, un paisaje desdibujado por mis lágrimas contenidas. En mi mente solo había un pensamiento. Tenía que proteger a Jaime a como diera lugar, mis queridos. Él es mi luz, la razón por la que sigo viviendo después de tanto dolor, después de haber perdido a mi esposo. No podía permitir que lo lastimaran. No podía dejar que esas sombras lo tocaran, que lo envolvían en su oscuridad. Al llegar a casa, apenas abrí la puerta y vi a Leticia sentada en la sala, con una taza de café en la mano. Levantó la vista y me clavó la mirada fría e inquisitiva, como si intentara leer en mi cara lo que yo sabía, como si sus ojos pudieran atravesar mi alma. ¿A dónde fue, mamá? ¿Se tardó mucho? Preguntó con una voz suave, pero cargada de intención, de una sospecha velada. Forcé una sonrisa apretando mi bolsa. Fui al mercado a comprar unas cositas. Respondí con la voz temblorosa, apenas un murmullo. Leticia sintió, pero sus ojos no se apartaron de mí, como un depredador acechando a su presa, esperando el momento justo para atacar. Los días siguientes viví como una sombra, mis queridos, observando en silencio todo en la casa que alguna vez fue el hogar de mi familia, un refugio de paz. Cada mañana me despertaba con una sensación pesada, como si tuviera una piedra en el pecho, un peso que me oprimía el alma. Trataba de que los días de Jaime fueran normales. Lo llevaba a la escuela, le preparaba el desayuno, le contaba cuentos antes de dormir, pero mi mente no dejaba de dar vueltas alrededor de Leticia y los secretos que escondía, como un carrusel macabro que no se detenía. Sabía que tenía que ser cuidadosa, mis queridos, hacer que todo pareciera normal, que no sospechara de mis intenciones, pero la mirada inquisitiva de Leticia me hacía sentir como si caminara sobre hielo delgado, un paso en falso y todo se vendría abajo. Durante el desayuno,
Noté que Leticia no dejaba de revisar su teléfono. Se sentaba frente a mí con su taza de café en la mano, pero sus ojos no se despegaban de la pantalla, como si su vida dependiera de ese pequeño aparato. Cada vez que llegaba un mensaje, volteaba el teléfono sobre la mesa, con un gesto de impaciencia, como si temiera que alguien viera, que alguien descubriera sus secretos. Fingía estar ocupada sirviéndole leche a Jaime, sonriéndole mientras él me contaba de un dibujo que había hecho en clase, de un nuevo juego con sus amigos, pero ningún movimiento de Leticia se me escapaba, mis queridos. Parecía vivir en su propio mundo, un mundo oscuro y secreto en el que ni yo, ni Alfredo, ni siquiera Jaime teníamos lugar. Jaime, terminauchi la leche, Miju para que te lleve a la escuela, le dije tratando de que mi voz sonara natural. Despreocupada, Leticia levantó la vista, me miró de reojo y luego volvió a agachar la cabeza hacia su teléfono. Hoy tengo una junta temprano, le dijo Alfredo con voz monótona, sin emoción. ¿Seguro? Llegó un poco tarde. Alfredo asintió sin preguntar más, como si ya estuviera acostumbrado a los horarios extraños de su esposa, a sus ausencias inexplicables. Lo miré con un dolor en el alma. Mi hijo, ese hombre que antes era fuerte y lleno de confianza, ahora parecía no darse cuenta de las grietas que se extendían por su propia familia. De la casa que se desmoronaba a su alrededor, dijo, con voz calmada pero decidida: tenemos agentes encubiertos que se harán pasar por pasajeros normales, mis queridos, sin levantar la menor sospecha. Un equipo estará estratégicamente ubicado en el filtro de seguridad, vigilante, y otro grupo esperará paciente en la puerta de embarque. ¿Listos para actuar? Señora María, Alfredo, ustedes solo tienen que estar allí, en silencio, y confirmar la identidad de Leticia y de Salgado. Por el amor de Dios, no hagan nada que pueda levantar sospechas, nada que alerte a esos criminales. Asentí, mis queridos, mi mano apretando con fuerza el pañuelo empapado de sudor que llevaba en mi bolsa, un consuelo ínfimo ante la magnitud de lo que estaba por suceder. Alfredo iba a mi lado, en silencio sepulcral, con la mirada perdida en la ventana del coche, como si buscara un poco de paz en el paisaje borroso. Un último respiro antes de la tormenta que se avecinaba, esa que amenazaba con destrozarlo todo, en el aeropuerto de la Ciudad de México, mis queridos. El ambiente era un caos ensordecedor de ruido y gente, una marea humana que se movía sin cesar. Si algo te pasa, dímelo. No te lo guardes, que los secretos pesan. Negué con la cabeza, no quería meterla en este lío peligroso, en esta maraña de corrupción que amenazaba con devorar a mi familia. Son cosas mías. No te preocupes. Doña Rosa asintió, pero sé que no me creyó, que vio a través de mi mentira piadosa. La comandancia de policía, mis queridos, era un lugar ruidoso y ajetreado, con un aire denso que olía a sudor y papel viejo, a miedo y burocracia. Un oficial joven, con una cara de niño, me guió por un pasillo largo, con las paredes desnudas y el piso de granito frío. El eco de mis zapatos resonaba en el silencio, llevando mis pasos hacia una pequeña sala de juntas, con vidrios polarizados que ocultaban las miradas curiosas de afuera, pero que no podían ocultar la solemnidad que reinaba dentro. El comandante Herrera estaba de pie, con los brazos cruzados, la misma mirada seria de ayer, inmutable. Sentada a su lado había una mujer de mediana edad, de aspecto inteligente y decidida, vestida con un traje sastre azul oscuro que le confería una autoridad indiscutible. Se levantó y me estrechó la mano con firmeza y confianza. Su apretón era un mensaje claro de su determinación. Soy la fiscal Fernanda Cruzán. Se presentó con voz clara y decidida. Yo
Llevaré este caso. La fiscal Cruz deslizó hacia mí una carpeta gruesa, sí, mis queridos, llena de hojas impresas con letras, números e imágenes. Una evidencia tangible de la traición. Esto es lo que extrajimos del iPad de su nuera, dijo señalando un nombre resaltado en la primera página, con una precisión que me heló la sangre. Rodrigo Salgado. Él es el director de una gran corporación farmacéutica, pero también es el principal sospechoso en un caso que hemos estado siguiendo desde hace mucho tiempo, un caso que ha causado estragos en la vida de muchas personas. Pasé las páginas, mis queridos, sintiendo mi corazón latir más fuerte a cada revelación, como un tambor de guerra. Vi las cifras de las transacciones bancarias, millones de pesos moviéndose entre cuentas nacionales y extranjeras, un flujo constante de dinero ilícito, correos electrónicos intercambiados con un lenguaje seco y profesional, pero que escondían algo turbio, algo siniestro que no lograba entender del todo, pero que irradiaba maldad. Pero lo que me dejó sin aliento, mis queridos, lo que me clavó un puñal en el alma, fueron los documentos internos sobre contratos inflados y la producción de medicamentos falsos. Vi fotos de una fábrica con chimeneas que arrojaban un humo negro y espeso, tan denso que parecía ahogar el aire, y un río de agua oscura que desembocaba directamente en el río cerca de Guadalajara, el mismo río donde los niños del barrio, incluido mi Jaime, solían meterse a nadar en los días de calor, en busca de un poco de alivio. Recordé, mis queridos, las tardes en que Jaime volvía a casa con el pelo empapado, contándome emocionado que había atrapado un pececito con sus propias manos, con la inocencia de un niño. La idea de que esa agua, la misma agua donde mi nieto jugaba, pudiera estar envenenada, me hizo estremecer hasta el alma, y apreté el borde de la mesa con fuerza, sintiendo el filo de la injusticia. La fiscal Cruz me observaba. Su mirada era a la vez severa y comprensiva, como si entendiera mi dolor, pero también exigiera mi fortaleza. Hemos estado siguiendo a Salgado por mucho tiempo, señora María, pero no teníamos pruebas directas, explicó. El iPad de su nuera es la clave. Contiene todo lo que necesitamos para desmantelar esta red, para acabar con la podredumbre. Asentí, pero mi mente daba vueltas. Mis pensamientos eran un torbellino de emociones. Leticia, a quien yo consideraba como una hija, estaba involucrada en algo tan horrible, tan cruel. Quería preguntar ¿por qué? Quería entender cómo pudo traicionar a su familia, a su propio hijo, pero tenía un nudo en la garganta y no podía hablar. Mis labios sellados por el shock y el dolor. Herrera intervino. Su voz se tornó más grave, llena de advertencia, de una seriedad que me heló la sangre. Pero esto también significa que usted y su nieto están en peligro. Si Salgado o alguien de su red se entera de que usted ha visto esto, no se quedarán de brazos cruzados. No dudará en silenciarla. Sus palabras fueron como un balde de agua fría, mis queridos, que me empapó hasta los huesos. Me quedé inmóvil, con las manos heladas entrelazadas, sintiendo el miedo recorrer todo mi cuerpo. Un escalofrío que me llegó hasta el alma. Pensé en Jaime, en su sonrisa inocente, en Alfredo, que seguía ciegamente enamorado de su esposa, ajeno al peligro que se cernía sobre nosotros. Si ellos se enteraban de que yo estaba cooperando con la policía, ¿qué pasaría? La pregunta se quedó suspendida en el aire, sin respuesta, y me atormentó hasta el alma. Salí de la comandancia con la cabeza pesada como el plomo, mis queridos. Afuera, unos reporteros rodeaban a otro sospechoso con micrófonos por todas partes y flashes de cámaras disparándose sin parar. Un espectáculo macabro que solo buscaba el morbo. Me bajé el ala del sombrero y caminé rápido entre la multitud,
rezando para que nadie me reconociera, para que mi rostro no quedara grabado en la memoria de nadie. En el camión de regreso a casa me acurruqué en un asiento de la esquina, mirando por la ventana sin ver nada más que imágenes borrosas de la ciudad, un paisaje desdibujado por mis lágrimas contenidas. En mi mente solo había un pensamiento: tenía que proteger a Jaime a como diera lugar, mis queridos. Él es mi luz, la razón por la que sigo viviendo después de tanto dolor, después de haber perdido a mi esposo. No podía permitir que lo lastimaran, no podía dejar que esas sombras lo tocaran, que lo envolvían en su oscuridad. Al llegar a casa, apenas abrí la puerta y vi a Leticia sentada en la sala, con una taza de café en la mano. Levantó la vista y me clavó la mirada fría e inquisitiva, como si intentara leer en mi cara lo que yo sabía, como si sus ojos pudieran atravesar mi alma. ¿A dónde fue, mamá? ¿Se tardó mucho?, preguntó con una voz suave, pero cargada de intención, de una sospecha velada. Forcé una sonrisa apretando mi bolsa. Fui al mercado a comprar unas cositas, respondí con la voz temblorosa, apenas un murmullo. Leticia sintió, pero sus ojos no se apartaron de mí, como un depredador acechando a su presa, esperando el momento justo para atacar. Los días siguientes viví como una sombra, mis queridos, observando en silencio todo en la casa que alguna vez fue el hogar de mi familia, un refugio de paz. Cada mañana me despertaba con una sensación pesada, como si tuviera una piedra en el pecho, un peso que me oprimía el alma. Trataba de que los días de Jaime fueran normales. Lo llevaba a la escuela, le preparaba el desayuno, le contaba cuentos antes de dormir, pero mi mente no dejaba de dar vueltas alrededor de Leticia y los secretos que escondía, como un carrusel macabro que no se detenía. Sabía que tenía que ser cuidadosa, mis queridos, hacer que todo pareciera normal, que no sospechara de mis intenciones, pero la mirada inquisitiva de Leticia me hacía sentir como si caminara sobre hielo delgado, un paso en falso y todo se vendría abajo. Durante el desayuno, noté que Leticia no dejaba de revisar su teléfono. Se sentaba frente a mí con su taza de café en la mano, pero sus ojos no se despegaban de la pantalla, como si su vida dependiera de ese pequeño aparato. Cada vez que llegaba un mensaje, volteaba el teléfono sobre la mesa, con un gesto de impaciencia, como si temiera que alguien viera, que alguien descubriera sus secretos. Fingía estar ocupada sirviéndole leche a Jaime, sonriéndole mientras él me contaba de un dibujo que había hecho en clase, de un nuevo juego con sus amigos. Pero ningún movimiento de Leticia se me escapaba, mis queridos. Parecía vivir en su propio mundo, un mundo oscuro y secreto en el que ni yo, ni Alfredo, ni siquiera Jaime teníamos lugar. Jaime, terminauchi la leche, Miju para que te lleve a la escuela, le dije tratando de que mi voz sonara natural. Despreocupada, Leticia levantó la vista, me miró de reojo y luego volvió a agachar la cabeza hacia su teléfono. Hoy tengo una junta temprano, le dijo Alfredo con voz monótona, sin emoción. ¿Seguro? Llegó un poco tarde. Alfredo asintió sin preguntar más, como si ya estuviera acostumbrado a los horarios extraños de su esposa, a sus ausencias inexplicables. Lo miré con un dolor en el alma. Mi hijo, ese hombre que antes era fuerte y lleno de confianza, ahora parecía no darse cuenta de las grietas que se extendían por su propia familia. De la casa que se desmoronaba a su alrededor dijo, con voz calmada pero decidida: tenemos agentes encubiertos que se harán pasar por pasajeros normales, mis queridos, sin levantar la menor sospecha. Un equipo estará estratégicamente ubicado en el filtro de seguridad, vigilante
y otro grupo esperará paciente en la puerta de embarque, listos para actuar. Señora María, Alfredo, ustedes solo tienen que estar allí, en silencio, y confirmar la identidad de Leticia y de Salgado. Por el amor de Dios, no hagan nada que pueda levantar sospechas, nada que alerte a esos criminales. Asentí, mis queridos, mi mano apretando con fuerza el pañuelo empapado de sudor que llevaba en mi bolsa, un consuelo ínfimo ante la magnitud de lo que estaba por suceder. Alfredo iba a mi lado, en silencio sepulcral, con la mirada perdida en la ventana del coche, como si buscara un poco de paz en el paisaje borroso. Un último respiro antes de la tormenta que se avecinaba, esa que amenazaba con destrozarlo todo, en el aeropuerto de la Ciudad de México, mis queridos. El ambiente era un caos ensordecedor de ruido y gente, una marea humana que se movía sin cesar. Los anuncios metálicos de los vuelos se mezclaban con las conversaciones apresuradas, con los gritos de los niños y el arrastrar de maletas, pero para mí todo era un murmullo lejano, un zumbido indistinto que no lograba penetrar el muro de mi ansiedad. Nos llevaron a un rincón discreto en la enorme sala de espera, un punto estratégico desde donde podíamos ver sin ser vistos, ocultos entre la multitud, como fantasmas silenciosos. Me senté junto a Alfredo, mis queridos, tomándole la mano con una fuerza que buscaba infundirle un poco de mi propia fortaleza. Él no decía nada, absolutamente nada, pero sentía la tensión en cada una de sus respiraciones, en el temblor casi imperceptible de su mano. «Mamá, si todo esto es verdad», susurró de pronto, su voz rota, apenas audible, como si las palabras le quemaran la garganta. Apreté su mano, mis queridos, sin atreverme a responder, a poner en palabras lo que ya sabíamos, lo que se sentía en el aire. Solo susurré, con el alma en un hilo: «Estoy aquí, Alfredo. Vamos a superar esto, hijo. Juntos». A la hora indicada, mis queridos, vi aparecer a Leticia. Llevaba un abrigo largo y gris, unos lentes oscuros que le cubrían casi todo el rostro, como si quisiera ocultarse del mundo, y arrastraba una maleta grande, de esas que parecen hechas para un viaje largo, para una huida. A su lado iba Rodrigo Salgado, mis queridos, con un traje elegante que le daba un aire de falsa superioridad, caminando con una arrogancia que me revolvió el estómago. Iban riendo, sí, riendo y platicando como una pareja despreocupada, como si estuvieran a punto de iniciar un viaje romántico, ajenos a la trampa que se cerraba a su alrededor. Al verlos así, mis queridos, sentí un dolor que me partía el alma, una punzada aguda que me desgarraba por dentro. Miré de reojo a Alfredo y lo vi paralizado, mis queridos, rígido como una estatua de sal, con la respiración contenida. Sus ojos estaban rojos, inyectados en sangre, sus manos apretadas en puños, luchando por contener la furia y el dolor que lo consumían. «Ya ves», susurré, mi voz temblorosa apenas un hilo, conteniendo las lágrimas que amenazaban con desbordarse. «Ya ves, hijo». Justo en el momento en que Leticia le entregó su pasaporte al empleado del aeropuerto, mis queridos, el espacio se rompió con un grito firme, una voz que resonó como un trueno en medio del caos. «Policía, nadie se mueva». Rodrigo Salgado y Leticia Ramírez quedan detenidos. Todo pasó en un instante, mis queridos, en un abrir y cerrar de ojos. Los agentes encubiertos que hasta ese momento se habían mezclado entre la gente aparecieron de la nada y los rodearon en un círculo impenetrable. Rodrigo intentó correr, sí, quiso escapar, pero dos hombres corpulentos lo derribaron al suelo de inmediato con una rapidez pasmosa, sin darle tiempo a reaccionar. Leticia, mis queridos, gritaba y se retorcía.
su voz chillona, desquiciada, un sonido estridente que taladraba los oídos. Se equivocan. Soy inocente. Yo no hice nada, clamaba, aferrándose a su mentira hasta el último aliento. Alfredo corrió hacia ella, mis queridos, sin poder contenerse más, su dolor desbordándose en cada paso. ¿Por qué, Leticia?, le gritó, su voz quebrada, rota por el dolor, por la traición. ¿Por qué lo hiciste? Yo, Jaime, esta familia, lo tiraste todo por él. Leticia se giró, mis queridos, con la mirada aterrada, sí, pero rápidamente recuperó su compostura, esa máscara de frialdad que también sabía llevar, y dijo con una voz helada, sin pizca de remordimiento: tú no lo entiendes, Alfredo, nunca lo entenderías. Sus palabras fueron como una puñalada directa al corazón de mi hijo, mis queridos, que lo dejó inmóvil, con el rostro pálido como la cera, como si la vida se le hubiera escapado del cuerpo. Corrí hacia Jaime, mis queridos, que estaba escondido detrás de mí, aferrándose a mi rebozo, con los ojos muy abiertos por el miedo, sin comprender la escena. Lo abracé, le tapé los ojos con mi mano temblorosa y le susurré con toda la ternura que pude reunir: no mires, mi amor, la abuela está aquí, no te preocupes. Jaime temblaba aún, mis queridos, y con un hilito de voz, apenas audible, preguntó: ¿qué le pasa a mi mamá, abue? No supe qué responder, mis queridos. Solo lo abracé más fuerte, sintiendo su corazoncito latir a toda velocidad contra mi pecho. Quería protegerlo de esa escena cruel, de la verdad devastadora, de que su madre había elegido un camino donde su propio hijo no cabía, donde no tenía lugar. Cuando la policía se llevaba a Leticia y a Rodrigo, mis queridos, ella se volteó bruscamente. Su mirada, sí, su mirada helada, se clavó en mí, llena de odio y resentimiento, como si yo fuera la única culpable de haber destruido todo su mundo de mentiras. Me quedé ahí, mis queridos, abrazando a Jaime, viéndola esposada, arrastrada por los agentes, sintiendo una mezcla extraña de dolor y alivio, un agridulce sentimiento. La verdad había salido a la luz, sí, había revelado la podredumbre, pero también había destrozado a mi familia en pedazos. Alfredo estaba inmóvil, mis queridos, con la mirada vacía, sin expresión, siguiendo con los ojos a su esposa mientras se la llevaban, como un fantasma sin alma. Quise correr a abrazarlo, sí, decirle que todo estaría bien, que superaríamos esto, pero sabía que esas palabras, en ese momento de desolación, no significaban absolutamente nada, que caerían en saco roto. Después del arresto en el aeropuerto, mis queridos, nos llevaron directamente a la comandancia para tomar nuestra declaración. La patrulla avanzaba en silencio por las calles transitadas de la vasta Ciudad de México. Pero yo no tenía cabeza para nada más que para Jaime, mi pequeño Jaime, que se acurrucaba contra mí. Temblaba, sus manitas aferradas a mi ropa, con una fuerza desesperada, como si temiera que si me soltaba, me perdería para siempre en el torbellino de la noche. Lo abracé con fuerza, mis queridos, tratando de darle un poco de calor, de calmar su miedo, pero yo misma estaba en medio de una tormenta de emociones encontradas: alivio, tristeza, rabia, impotencia. Alfredo iba a mi lado, mis queridos, ausente, como una sombra sin vida, con los ojos rojos e hinchados y la mirada perdida en la oscuridad de la ventana. No decía nada, absolutamente nada, pero yo sabía que su corazón estaba hecho pedazos, pulverizado por la traición. En la comandancia, mis queridos, el aire era denso,
pesado, lleno del sonido incesante de los teléfonos, de los pasos apurados de los oficiales, de un murmullo constante de actividad que me oprimía el pecho. Nos llevaron a una pequeña sala de espera, con sillas de metal frías que me hicieron sentir aún más sola, más desamparada. Sostenía a Jaime en mis brazos, mis queridos, acariciándole la espalda, susurrándole palabras vacías: todo va a estar bien, mi amor. Pero mis propias palabras sonaban huecas, carentes de verdad, como si ni yo misma las creyera. Desde la sala de interrogatorios, a unos pocos pasos de distancia, llegaban los gritos desgarradores de Leticia. Mis queridos, agudos y desesperados: «¡Soy inocente! ¡No sé nada! ¡Se están equivocando!». El golpe furioso de la fiscal Cruz en la mesa acallaba su voz por momentos, pero cada palabra de Leticia era como una navaja afilada en mi corazón. Seguía negándolo todo, mis queridos, aferrándose a su fachada perfecta, a su mentira, incluso cuando todo su mundo se había derrumbado estrepitosamente. Pasaron horas, mis queridos, en esa fría sala de espera. Jaime, bendito mi niño, se quedó dormido en mi regazo, su respiración tranquila y serena, un bálsamo para mi alma atormentada, lo único que me mantuvo cuerda en medio de la desolación. Alfredo seguía ahí, mis queridos, sin decir una sola palabra, con las manos apretadas hasta ponerse blancas, sus nudillos blanquecinos por la presión. Quería decirle algo, mis queridos, algo para consolarlo, para aliviar su inmenso dolor. Pero ¿qué palabras podrían sanar el corazón de alguien que acaba de perder el mundo entero en el que creía, que acaba de ver cómo su vida se desmoronaba ante sus ojos? Finalmente, mis queridos, un oficial se acercó y nos permitió irnos. «Ya fue suficiente por hoy», dijo con voz seca, sin emoción. «Nos comunicaremos si necesitamos más información». Pero apenas salimos por la puerta de la comandancia, una multitud de reporteros, mis queridos, nos rodeó como buitres sedientos de carroña. Los flashes de las cámaras nos llegaban por todas partes, cegándonos. Los micrófonos se nos pegaban a la cara, invadiendo nuestro espacio, y las preguntas caían como una lluvia torrencial, incesante, sin piedad. ¿Qué papel jugó su familia en el caso de Rodrigo Salgado?, gritó uno, con el micrófono casi en mi cara. ¿Cómo se siente de que su nuera haya sido arrestada? ¿Usted sabía de sus actividades ilegales? Rápidamente, mis queridos, cubrí la carita de Jaime con mi abrigo, aterrada de que su mirada inocente, su expresión de miedo, quedara grabada en los periódicos, en las pantallas de televisión, para ser juzgada por el mundo. Alfredo apenas podía caminar, mis queridos, tambaleándose como un autómata. Lo tomé del brazo y lo ayudé a abrirse paso entre la gente, rezando por un poco de paz, por un momento de tregua. «¡No vamos a contestar! ¡Por favor, déjenos pasar!», grité, mi voz rota por el cansancio y la rabia contenida. Pero no se detuvieron, mis queridos. Su hambre de morbo era insaciable. Al llegar a casa, mis queridos, doña Rosa nos esperaba en la puerta, con su cabello canoso revuelto y la mirada llena de angustia, de una preocupación genuina. «¡Ay, María, ya vi las noticias!», dijo, con la voz temblorosa, casi un lamento. ¿Cómo pudo pasar todo esto? Solo negué con la cabeza, mis queridos, incapaz de hablar, con un nudo en la garganta que me impedía articular palabra alguna. Sentí que las lágrimas iban a salir, sí, mis queridos, amenazando con desbordarse. Pero me aguanté, me contuve con toda mi fuerza.